una Francia ocupada. Un solo encuentro prohibido podía costar la vida. En la quietud rota de un amanecer helado, cuando la Francia ocupada respiraba miedo en cada esquina, ella comprendió que la guerra no solo destruía ciudades, sino también las fronteras invisibles del corazón Marie, con el pañuelo cubriéndole el cabello y las manos temblando por el frío y la incertidumbre, caminaba por las calles silenciosas de su pequeño pueblo, donde los soldados alemanes marcaban el paso con botas que parecían golpear directamente el alma de quienes los oían. Su esposo, Jean, combatía en el frente africano, muy lejos de allí, en un desierto abrasador que parecía tragarse las cartas antes de que llegaran una mañana de otoño, mientras llevaba una cesta de pan a la panadería que había quedado casi vacía. Marie escuchó un ruido metálico detrás de ella. Al girarse vio a un joven soldado alemán recogiendo su fusil del suelo. Sus ojos, sorprendidos y tímidos, no tenían la dureza que ella esperaba ver en quienes ocupaban su tierra. Aquel encuentro fugaz marcó el comienzo de un conflicto más profundo que la propia guerra. Un conflicto donde la culpa, la atracción y el miedo se entrelazaban como raíces imposibles de separar. Con el paso de los días, aquel soldado, llamado Lucas, comenzó a aparecer en los mismos lugares que ella frecuentaba. No la detenía, no la interrogaba, apenas le ofrecía una sonrisa breve que parecía un susurro entre el estruendo de la ocupación. Marie intentó ignorarlo, recordando siempre a Jean y la promesa que ambos habían sellado antes de que él partiera. Pero la soledad y el silencio que rodeaban a Francia en aquellos días se parecían demasiado a un abismo, y Lucas era, de algún modo, una chispa improbable que encendía algo que ella creía apagado para siempre. La primera conversación entre ellos ocurrió en un callejón donde el viento arrastraba hojas secas. Marie llevaba una bolsa con legumbres contadas y un permiso firmado por el comandante local. Lucas se acercó despacio, como si temiera espantar un momento que no sabía si era suyo. Le preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda. Ella respondió con cautela, sopesando cada palabra, pues sabía que un simple gesto podía ser interpretado como colaboración o traición. Sin embargo, había en él una humanidad que contradecía el uniforme que llevaba. Esa tarde, Marie regresó a casa con el corazón acelerado, no por miedo a los soldados, sino por el descubrimiento de que su interior ya no era un terreno seguro. La guerra, pensó, está hecha de decisiones que nadie quiere tomar y de sentimientos que nadie pide. Y aunque intentó convencer a su corazón de que aquello no significaba nada, supo que la historia no había hecho más que empezar. Esa noche, mientras la luna pálida iluminaba las ventanas rotas de las casas vecinas, Marie encendió una vela y trató de escribir una carta para Jean. Las palabras no fluían. Sentía que cada frase era una traición, no por lo que hacía, sino por lo que temía sentir. Rompió la hoja y la dejó caer al suelo afuera. Un grupo de soldados patrullaba las calles. Sus voces resonaban como amenazas envueltas en el aire helado. En los días siguientes, las conversaciones con Lucas crecieron en intensidad. Él hablaba de su familia en un pequeño pueblo alemán, de su deseo de volver a una vida que había sido arrebatada por obligaciones impuestas. Marie lo escuchaba con un nudo en la garganta, entendiendo que la guerra transformaba a todos, incluso a quienes la ejecutaban. Y aunque sabía que aquello era peligroso, también comprendía que en medio del caos, los corazones buscan desesperadamente algo a lo que aferrarse. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras los tejados desgarrados por los bombardeos, Lucas tomó la mano de Marie por primera vez. Fue un gesto breve, casi un susurro, pero suficiente para encender un incendio silencioso. Ella retiró la mano de inmediato, asustada por lo que aquello podía significar. Sin embargo, al mirarlo, entendió que ambos ya estaban atrapados en una historia que ningún bando aprobaría.
Los días siguientes amanecieron con una tensión que Marie podía sentir incluso antes de abrir los ojos. El pueblo parecía sostener la respiración, como si cada muro, cada puerta entreabierta, cada sombra supiera que un hilo invisible unía a una mujer francesa con un soldado alemán. Ella evitaba pasar por las calles más transitadas, temiendo que alguna mirada curiosa captara lo que aún no era más que un secreto contenido entre silencios. Pero la guerra, caprichosa e implacable, tiene una forma extraña de revelar lo que intenta ocultarse. Una tarde gris, mientras las campanas de la iglesia tañían anunciando un nuevo toque de queda, Marie encontró a Lucas junto a la fuente del pueblo. Él tenía el rostro cansado, los ojos perdidos en un punto que parecía no pertenecer a aquel lugar. Cuando la vio, su expresión se ablandó ligeramente, como si ver a Marie fuera un recordatorio de algo que aún podía salvarse. Sin embargo, no hubo sonrisa. Lucas le habló en voz baja, confesando que había recibido órdenes de trasladarse a la guarnición del otro extremo del valle. No era un adiós definitivo, pero sí un recordatorio cruel de que la guerra podía arrebatar incluso aquello que apenas estaba empezando. Marie sintió un vacío repentino, una punzada en el pecho que no esperaba. No sabía si era amor, miedo o simplemente la sensación de perder algo que la hacía sentir viva en medio de la devastación. Lucas extendió su mano, rozando apenas la de ella, pero ambos sabían que bajo la mirada de los oficiales aquello podía significar la ruina. Así que se apartaron deprisa, conscientes de que la sospecha era un arma más afilada que cualquier fusil. Los días pasaron lentos, marcados por la ausencia de Lucas. Marie se aferraba a las tareas cotidianas para no pensar en él, pero su mente regresaba una y otra vez a aquel instante junto a la fuente. Intentaba escribir a Jean, buscaba noticias del frente africano, pero cada carta parecía un gesto mecánico, desprovisto de la emoción que debería acompañar a una esposa fiel. No era indiferencia hacia él, sino el peso de un conflicto interior que no lograba comprender. La lealtad, se decía, es una palabra que la guerra moldea a su antojo. Una mañana, mientras esperaba en la cola para recibir raciones, Marie sintió una presencia a su espalda. No era Lucas, era un hombre del pueblo, un vecino de mirada dura, que la observaba con una mezcla de suspicacia y rencor. Le preguntó, sin rodeos, por qué últimamente se la veía cerca de los soldados alemanes. Marie tartamudeó una respuesta vaga, pero el hombre no pareció convencido. Murmuró algo sobre mujeres que olvidaban demasiado rápido y sobre castigos que llegaban cuando menos se esperaban. El miedo se instaló en Marie como el invierno en los huesos. Comprendió que el peligro no provenía solo del uniforme enemigo, sino también de quienes, compartiendo su misma bandera, podían convertirla en blanco de acusaciones. La resistencia actuaba en silencio. Las colaboracionistas eran castigadas sin juicio, y cualquier gesto malinterpretado podía sellar el destino de una mujer. Esa noche, al regresar a su casa, encontró una nota deslizada bajo la puerta. No tenía firma. Solo decía que se mantuviera alejada de los alemanes si apreciaba su seguridad. Marie se desplomó en la silla más cercana, sintiendo cómo la respiración se le hacía difícil. La guerra, pensó, no necesitaba bombas para destruir una vida. Bastaban las sospechas. Aún así, mientras la vela se consumía lentamente, Marie supo que si Lucas regresaba, ella no tendría la fuerza para apartarlo. La culpa era un muro que podía ver, pero el deseo era una grieta que no sabía cómo cerrar. Y mientras intentaba convencerse de que lo correcto era mantener la distancia, una verdad amarga se abría paso en su interior. La guerra había desordenado todas las certezas, y en aquel mundo roto, las decisiones correctas eran tan frágiles como el cristal. El amanecer siguiente trajo consigo un silencio distinto.
uno que anunciaba cambios antes de que ocurrieran. Marie se despertó con el viento golpeando los postigos y un presentimiento amargo en el pecho. Caminó hasta la plaza para comprar harina, pero al llegar vio movimiento inusual. Camiones alemanes descargaban cajas, soldados formaban filas, y entre ellos, una figura familiar descendía del vehículo con un gesto serio y un cansancio acumulado en los hombros. Era Lucas. El corazón de Marie dio un vuelco que intentó esconder de sí misma. Él la vio casi al instante, como si su mirada hubiera estado buscándola incluso antes de llegar. No se acercó. No podía hacerlo. El comandante estaba demasiado cerca, vigilando cada gesto, cada desviación de disciplina. Aún así, en ese intercambio silencioso, Marie comprendió que algo había cambiado en él. Sus ojos ya no eran los mismos del joven que le sonreía con timidez. Había algo más oscuro, una sombra que la guerra había pintado en su alma. Más tarde, cuando el pueblo cayó bajo el toque de queda y el cielo se volvió un manto de nubes bajas, Marie escuchó un golpe suave en la puerta trasera de su casa. El sonido la atravesó con una mezcla de miedo y esperanza. Abrió apenas unos centímetros y vio a Lucas, empapado por la llovizna y con una urgencia que no intentó ocultar. Le pidió entrar. Ella dudó, recordando la nota amenazante, las miradas del pueblo, las historias de mujeres castigadas sin juicio, pero aún así lo dejó pasar. Dentro la casa estaba fría. Lucas se quitó el abrigo y se quedó de pie, sin saber por dónde empezar. Marie lo observaba, sintiendo cómo su corazón oscilaba entre el deseo y la prudencia. Finalmente, él habló. Habían tenido bajas, el mando alemán sospechaba de filtraciones de información, y la tensión en la guarnición estaba al borde del estallido. Lucas confesó que temía que su traslado no fuera una simple orden rutinaria, sino parte de una investigación interna. Marie sintió un escalofrío. Comprendió que, si los superiores de Lucas descubrían su cercanía con ella, podrían acusarlo de colaboración con la población local. Y a ella, la historia del pueblo ya había dejado claro lo que les ocurría a las mujeres señaladas. Él la miró como si buscara un ancla en medio del caos. Marie se acercó sin pensar, guiada por algo más fuerte que el miedo, y por primera vez, desde que Jim partió hacia el desierto africano, permitió que alguien la abrazara. Lucas sostuvo su rostro entre las manos con una delicadeza que contrastaba con la violencia del uniforme que llevaba. No hubo besos, no hubo promesas, solo un silencio denso que lo decía todo. Sin embargo, ese instante duró poco. Un ruido en la calle los hizo separarse bruscamente. Marie apagó la vela, el corazón desbocado. Lucas salió por la puerta trasera, perdiéndose en la oscuridad. Ella quedó inmóvil, con el eco del abrazo marcándole la piel como una quemadura invisible. Esa noche no pudo dormir. Cada sonido la hacía pensar en pasos, golpes, acusaciones. Aunque intentaba convencerse de que aquello debía terminar, sabía que la guerra había hecho de ellos dos piezas de un destino que ninguno había pedido. Y mientras escuchaba la lluvia golpear el tejado, entendió que lo que realmente la aterraba no era el peligro, sino la fuerza inesperada del vínculo que comenzaba a unirse entre ellos. Al amanecer, Marie abrió la ventana para ventilar la casa, intentando disipar no solo el olor a humedad, sino también el peso de todo lo vivido. El cielo era una franja pálida sobre los tejados, y el pueblo despertaba con la misma mezcla de resignación y temor de cada día. Pero algo distinto sucedió cuando salió a la calle. Varias personas la observaron demasiado tiempo. No había palabras, pero sí miradas cargadas de sospecha. Marie sintió que la amenaza se estrechaba alrededor de ella como un lazo invisible, recordándole que cualquier paso en falso
podía convertirse en un abismo. Aún así, dentro de su pecho, una verdad latía con obstinación. Aunque el mundo se derrumbara, no podía renunciar a lo que había encontrado en Lucas, por efímero o imposible que fuese. La jornada avanzó con una inquietud que impregnaba cada rincón del pueblo. Marie intentó concentrarse en sus labores, pero la sensación de que algo oscuro se cernía sobre ellas no la abandonaba. A media tarde, mientras remendaba un vestido junto a la ventana, escuchó voces alteradas en la plaza. Se asomó con cautela y vio a un grupo de soldados alemanes interrogando a varios vecinos. Sus rostros tensos, los gestos bruscos y las miradas esquivas del pueblo anunciaban problemas. Una mujer mayor que vivía 2 casas más allá fue empujada al suelo por un oficial. Algunos habitantes gritaron, pero nadie se atrevió a intervenir. Marie contuvo la respiración. Aunque no lograba oír todo con claridad, comprendió que buscaban información sobre actividades de la resistencia. El aire se volvió más denso, como si la culpa pudiera caer sobre cualquiera sin previo aviso. Al caer la noche, Marie cerró las contraventanas con manos temblorosas. Un nuevo golpe suave resonó en la puerta trasera. Se quedó inmóvil. Su corazón reconoció antes que su mente lo que estaba ocurriendo. Abrió, y allí estaba Lucas, con la cara enrojecida por el frío y los ojos cargados de preocupación. Entró sin decir palabra. Se sentó junto a la mesa y pasó ambas manos por el rostro, como si quisiera borrar de sí la jornada entera. Marie se sentó frente a él. Lucas habló finalmente. Habían detenido a 2 soldados alemanes acusados de simpatizar con la población local. La investigación se extendía y los rumores corrían como fuego. Su cercanía con ella podría ser descubierta pronto. Marie sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Lucas la miró largo rato antes de decir lo que ella temía escuchar. Debía alejarse de él por completo. No para protegerse solo a sí misma, sino para salvarlos a ambos. Era una sentencia que quebraba algo en el aire, un golpe que no hacía ruido, pero dejaba marcas profundas. Ella quiso responder, quiso decirle que la distancia no borraría lo que sentía, pero las palabras se le atoraron. Lucas extendió la mano, vacilante, pero se detuvo antes de tocarla, como si un simple roce pudiera condenarlos. En ese instante un ruido fuerte sacudió la calle. Voces, pasos apresurados, el sonido de puertas golpeadas. Marie apagó la luz de inmediato. Lucas se levantó con rapidez, buscando una salida. La tensión era una cuerda que podía partirse en cualquier segundo. Un grupo de soldados patrullaba, revisando casas al azar en busca de informantes o sospechosos. Marie guió a Lucas hacia un pequeño sótano al que casi no bajaba nunca. Él dudó, temiendo comprometerla más, pero ella insistió. El sótano era oscuro, húmedo, y apenas lo suficiente amplio para que pudiera esconderse detrás de unas cajas de madera. Lucas la tomó del brazo y le susurró que se marcharía en cuanto fuera seguro. Luego golpes violentos en la puerta principal retumbaron como disparos. Marie tragó saliva y subió las escaleras, sintiendo cómo su corazón latía tan fuerte que parecía llenar la habitación entera. Abrió la puerta con las manos húmedas de sudor y encontró a 2 soldados apuntando linternas al interior. Preguntaron si había visto movimientos extraños, si conocía a alguien que hablara con los alemanes más de lo necesario. Marie negó con serenidad forzada, sosteniendo la mirada sin parpadear. Ellos recorrieron la casa con pasos pesados, empujando muebles, revisando rincones, levantando manteles como si la culpa pudiera esconderse bajo ellos. Cuando se acercaron a la trampilla del sótano, Marie sintió que la sangre se le helaba. Uno de los soldados posó la mano sobre la madera. Hubo un silencio tan profundo que el mundo pareció detenerse. Entonces, otro soldado llamó desde el pasillo,
diciendo que habían encontrado nuevas pistas en otra vivienda. El primero gruñó, retiró la mano y ordenó marcharse. Marie quedó inmóvil escuchando sus pasos alejarse lentamente, como si aún pudieran regresar. Cuando la noche se asentó al fin, bajó al sótano con una vela temblorosa. Lucas salió de su escondite, con el rostro pálido, pero los ojos brillando de una mezcla de alivio y dolor. Se quedaron mirándose largo rato, sabiendo que aquel día había cambiado todo. Lucas le dijo que partiría al amanecer. Quedarse era demasiado peligroso. Marie sintió como una grieta se abría en su pecho, una grieta que ninguna guerra podría cerrar. Él tomó su mano un instante, lo justo para grabar un último recuerdo antes de la separación inevitable. El amanecer llegó sin misericordia. Marie no había dormido y cada minuto la acercaba al momento que más temía: la partida de Lucas. Cuando abrió la puerta trasera, el aire frío le golpeó el rostro. El cielo estaba teñido de un gris casi metálico, el tipo de color que anuncia que nada bueno ocurrirá ese día. Lucas estaba allí, de pie, con el uniforme húmedo y la mirada perdida en un punto que parecía no pertenecer al mundo. No había palabras suficientes para esa despedida. Marie dio un paso hacia él, pero se detuvo. Sabía que cualquier gesto podría ser observado desde alguna ventana, y aún así deseaba abrazarlo como si eso pudiera detener el tiempo. Lucas habló primero, con una voz rota por la tensión y la falta de sueño. Dijo que partiría con una patrulla hacia un puesto más aislado, lejos del valle, y que no sabía cuándo regresaría. La incertidumbre era un enemigo más. Ella asintió, incapaz de formular algo que no fuera un temblor en los labios. Lucas extendió una mano y en un impulso que rompía todas las reglas de la prudencia, rozó su mejilla con una ternura que parecía imposible en un mundo gobernado por el miedo. Marie cerró los ojos un instante, intentando memorizar la calidez de ese gesto. Cuando volvió a abrirlos, él ya se apartaba, como si alejarse fuera la única manera de protegerla. El día transcurrió lento, arrastrando un silencio casi insoportable. Marie vagó por la casa sin rumbo, escuchando el crujir de las vigas, el paso distante de los soldados, el viento atravesando las calles como un lamento. En algún lugar lejano Lucas avanzaba con su patrulla, y la sola idea de que pudiera no volver la atravesaba como un cuchillo helado. Al anochecer, el cielo comenzó a vibrar con un sonido que hacía semanas no escuchaba. Aviones aliados sobrevolando la región. Las sirenas alemanas estallaron de inmediato. Marie corrió a refugiarse mientras el suelo temblaba bajo los bombardeos. Aquella noche, más que nunca, sintió que el mundo estaba a punto de romperse en dos. Cuando las explosiones cesaron, el pueblo quedó sumido en un silencio espeso. El aire olía a humo, tierra removida, y algo que Marie no quiso identificar. Salió con cautela y vio edificios dañados, ventanas rotas, calles llenas de polvo. Su corazón se apretó al pensar que la guarnición donde Lucas había sido enviado podría haber sido alcanzada. Los días siguientes fueron un torbellino de rumores. Algunos decían que los aliados estaban avanzando desde el sur. Otros afirmaban que los alemanes preparaban una retirada estratégica. Pero una noticia golpeó a Marie con la fuerza de una tormenta. Varias patrullas habían sido atacadas durante un movimiento nocturno y había muertos. Nadie sabía sus nombres. Aquella noche Marie se sentó en el borde de su cama, abrazándose a sí misma como si pudiera sostener aquello que se desmoronaba. Recordó a Jean, perdido en la distancia abrasadora del norte de África, y sintió que la vida la había puesto en un cruce imposible donde cada camino la arrancaba de algo que amaba. La guerra la había convertido en sombra, en contradicción,
en un corazón dividido sin permiso. Pasaron 3 días sin noticias. 3 días en los que el silencio se volvió insoportable. Pero entonces, en la madrugada del 4.º día, un golpe suave sonó en su puerta. Marie se levantó con el alma en vilo, dudando entre la esperanza y el miedo. Abrió, y allí apoyado contra el marco, cubierto de barro, exhausto y con una herida en el brazo, estaba Lucas. Vivo pero devastado. Él murmuró su nombre como si fuera una plegaria. Marie lo sostuvo antes de que cayera al suelo. Lo llevó al interior, lo acomodó en una silla y limpió la herida con manos firmes, aunque su interior temblara. Lucas le explicó que su patrulla había sido atacada en el bosque y que había caminado durante horas para evitar a los aliados y a los propios alemanes. No sabía a dónde más ir. Cuando terminó de hablar, un silencio profundo cayó entre ellos. Marie entendió entonces que el mundo exterior ya no tenía lugar para ellos dos, que ni el ejército alemán ni el pueblo francés, ni siquiera la liberación próxima podrían ofrecerles un refugio. Estaban atrapados entre bandos que no aceptaban su vínculo. Lucas tomó su mano con una suavidad dolorosa y dijo que debía cruzar las líneas antes de que amaneciera. Si se quedaba, sería encontrado. Si se iba, quizá tendría una oportunidad. Marie sintió que el alma se le desgarraba. Pero lo acompañó hasta el borde del bosque, donde la oscuridad era un manto protector y la incertidumbre un océano sin forma.